Bien, muchísimas gracias por esas preguntas. El doctor José Miguel va a responderlas. Muy bien. Es una pregunta que también me hacen muchas veces. ¿Por qué razón el Estado peruano deja que la gente se drogue? ¿Y saben qué pasa? Lamentablemente el Estado peruano tiene un documento normativo que establece cuáles son las libertades de las personas. ¿Y cuál es ese documento? La Constitución Política. La Constitución Política dice lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Lamentablemente, el ser adulto te da la libertad de consumir drogas desde así tú lo quieres. Lo que hacemos nosotros como Estado peruano básicamente es proteger a las personas para que en lo posible, ¿sí?, no consuman drogas. Pero es así. Por ejemplo, si un joven lo encuentra fumando marihuana, el policía, ¿qué va a hacer? Va a cogerlo, va a llevarlo a la comisaría, le va a decir, no consumas drogas, pero no lo pueden cerrar. ¿Por qué no lo pueden cerrar? Porque no está penado el consumo de drogas. Como sí pasa en otros países como Malasia. Un chico consume drogas y se va a la cárcel. Una persona vende drogas y lo matan. ¿Han escuchado de Jackie Chan? ¿Saben qué pasa con su hijo? ¿Sí? Su hijo ha sido encontrado con posesión de drogas para venta. ¿Qué dice qué dice la justicia de su país? Está condenado a muerte. Y lamentablemente, la norma es así. Hay países donde la venta de drogas está castigada con la pena de muerte. En el Perú no existe la pena de muerte, pero también debemos saber que este problema del consumo de drogas es mucho más complejo que solamente decirle no consuman las drogas. Un adulto que tiene 22 años, que consume alcohol, yo le puedo decir, no consuma usted alcohol, pero no le puedo negar ese derecho. ¿Por qué razón? Porque si le niego ese derecho, voy en contra de sus libertades fundamentales, la capacidad de elegir lo que quiere hacer con su vida. Y es un tema muy complejo, de verdad que es muy complejo. Hay un tema de cuestiones éticas, morales, jurídicas, sociales. Lo que hacemos nosotros y ustedes es generar las condiciones adecuadas para que los chicos puedan estar informados desde jóvenes y cuando sean adultos decidan no consumir drogas. Ni alcohol, ni tabaco, ni marihuana, ni nada. Porque es su decisión no hacerlo. Entonces nuestra tarea como de vida, como los telecentros, como Cedro, su compromiso de ustedes es hacer que la gente no consuma alcohol, no consuma drogas. Para lo posible, o si quieren hacerlo, lo hagan de grandes, cuando tengan capacidad de saber qué van a decidir con respecto a su vida. La segunda pregunta acerca de por qué los bares, por qué las cantinas y todo eso, lamentablemente es un tema también comercial, que está asociado con la pregunta tercera, que tiene que ver con si los medios de comunicación, ¿sí?, favorecen el consumo de drogas, de alcohol, puntualmente. Y la respuesta es que sí. La respuesta es muy concreta. Las empresas que venden cerveza apuestan porque la gente consuma cerveza. A ver, ¿cuál es el eslogan de Pilsen? ¿Usted lo sabe? Y si no lo sabe, lo tiene en su cabeza guardado. Los jueves de patas. Dígame, ¿qué persona no, cuando va con sus patas, qué piensa? Que son jueves y que toma cerveza. Entonces, lamentablemente, la maquinaria publicitaria ha hecho de la amistad una cosa tan bonita siempre y cuando haya cerveza. Cuando estábamos en el Mundial, ¿cuál es la hincha número 1 del Mundial? La cerveza Cristal. Tú veías partidos y dale con Cristal, cerveza con Cristal, brinda con Cristal. Entonces es muy fuerte. Y el cerebro humano, el ojo humano, nuestro cerebro, procesa un montón de información que va entrando. Y cuando va entrando esa información, de una manera u otra, va generando un hábito. Por esa razón, lamentablemente, lo que la publicidad nos vende es un consumo. Pero la publicidad tiene su papel, su responsabilidad.
pero la responsabilidad más grande nos corresponde a nosotros como personas, como papás, como hermanos, como hijos, como educadores, como profesionales, en tratar de enseñarle y generar en la gente una conciencia, una información que lo lleve a una decisión importante. Acerca de... Hay interferencia. El pequeño se está poniendo al jueves de pata, dicen. Él quiere jueves de leche. Entonces, toda esta problemática es muy compleja. Hay muchos intereses económicos de promedio. ¿Sí? Uruguay es uno de los países que está pensando y está experimentando con una temática que es lo que es la venta de marihuana controlada, por si acaso. No todos pueden vender marihuana en Uruguay. Estamos viendo qué va a pasar, si funciona o no funciona. Sería genial que funcione para, a partir de esa experiencia, poder replicarla según el contexto y las condiciones de otros países. En el Perú, pero todavía estamos en proceso de ver eso. Entonces, espero haber dado algunas luces acerca de las preguntas que me han hecho, lo de Campo Verde. Gracias por la pregunta. Ok, muchísimas gracias por las respuestas también. Ahora vamos a pasar al telecentro de Alto el Sol, donde está nuestro amigo Alex. Adelante, Alto el Sol. Sí, compañero. Sí, sí, compañero, gracias por el pase respectivo. Tenemos tres preguntas por parte del público. Uno es, hay un mito con respecto a que el cigarro es parecido a la marihuana en el sentido de que no hace mucho daño. Así se ha escuchado algunas versiones de las personas que consumen o de personas, en este caso, que están metidos en las drogas. Otro es, ¿qué tipo de drogas hay? Y otro, ¿qué tratamientos deben llevar una persona que consume drogas continuamente? Adelante, banda de Chilcayo. Ok, muchísimas gracias a todas las personas allá en Alto el Sol por estas preguntas, muy interesantes y las van a contestar en este momento. Vamos a hacer un poco de historia para responder la pregunta que me hace mi amigo. Les cuento, la marihuana es una sustancia, es una planta que tiene efectos psicoactivos, o sea, genera cambios en la mente de la gente. Pero, ¿qué pasó con la marihuana? La marihuana es una sustancia que se utilizaba hace miles de años en la cultura hindú, como medicina. En aquellos tiempos los monjes hindús utilizaban la planta marihuana como una medicina. Pero esa forma de utilizar la medicina era distinta a la que se usa ahora. ¿Qué hacían los monjes hindús? Agarraban la marihuana, la ponían en un recipiente, ¿cómo le dicen acá? La estrujan, como chapo, la chapean, la dejan, le echan almendras, le echan sustancias, sustancias, no recuerdo qué sustancias más, y se quedan reposando 2 días. Al día siguiente, a los 2 días después, la marihuana, botan el jugo, ese jugo que botan, le echan otra vez otras sustancias, y después los monjes budistas se la toman. Al tomársela, ellos tenían estados modificados de conciencia que no les generaba adicción. Pues eso fue hace miles de años. En aquellos tiempos no había daño psicológico en los monjes budistas. Pero ¿qué pasó? Cuando empiezan a encontrar que la marihuana genera ese tipo de sustancias en estos tiempos modernos, mucha gente que le gustaba la marihuana empieza a cultivarla. Y al cultivarla, lo que hicieron modificaciones genéticas a la sustancia, modificaciones genéticas a la planta, de manera tal que la marihuana de hace miles de años que fumaban los monjes budistas es totalmente distinta genéticamente a la marihuana que fuma la gente actual. La marihuana de hace muchos años tenía una sustancia que se llama tetrahidrocannabinol, en cantidades mucho más pequeñas. La marihuana actual tiene grandes cantidades de esa sustancia,
lo cual la hace mucho más tóxica. ¿Cuál es el impacto de la marihuana en las personas? Básicamente, lo que se ha encontrado es que la gente, cuando consume marihuana, ¿sí?, va teniendo comportamientos más violentos, más renegones, más en conflicto con la familia. También hemos encontrado de que los chicos que consumen marihuana tienen ideas brillantes de cómo va a ser el mundo, van a hacer una casa, van a construir tal cosa, van a estudiar tal cosa, y cuando sean grandes van a hacer tal cosa. Construyen castillos en el aire, porque la marihuana los hace pensar bastante. Pero después que acaba el efecto de la marihuana, no han hecho nada. No estudiaron, no acabaron la tarea, no avanzaron nada, se jalaron. Entonces la marihuana les hace pensar muchas cosas bonitas, pero en la realidad los lleva ¿a qué? A que no hagan nada. Otro elemento en la marihuana que estamos encontrando es que existe, cuando tú fumas marihuana, a diferencia del cigarro, tiene más nicotina. ¿Qué significa esto? La nicotina participa del cigarro, del tabaco. Pero como tiene nicotina, estamos encontrando estudios que demuestran que es muy probable que un chico que consuma, una persona que consuma marihuana durante mucho tiempo, también haga cáncer de pulmón, como sí sucede con el tabaco. Entonces, pensar que la marihuana no es tan dañina como el tabaco es una mentira, es muy dañina. También se está encontrando evidencia científica acerca de que la marihuana, antes la marihuana decían, no genera dependencia. Falso. Cada vez estamos encontrando chicos que están volviéndose dependientes a la marihuana. Tienen el síndrome de abstinencia. Cuando no tienen marihuana, se sienten raros, se sienten mal, ansiosos, tensos, preocupados, les duele la cabeza, sienten que algo les falta y quieren consumir más. Entonces la marihuana sí te está generando mucho daño, a nivel físico, a nivel psicológico. Yo he tenido pacientes de 32 años, ¿sí?, y cuando consumen marihuana, como les comentaba, piensan en muchas cosas grandes, pero a 32 años no han logrado nada. Y no porque no puedan, sino básicamente porque el consumo de marihuana los hace quedarse en la sensación de, sí, algún día lo haré, pero no lo hace. Entonces sí, a nivel de impacto es bastante. Lo que es el tema de tratamiento psicológico, lamentablemente el tratamiento de consumo de drogas es un tratamiento especializado. No todos lo pueden hacer. ¿Por qué razón? Porque existen componentes médicos y componentes biológicos, orgánicos y componentes psicológicos. Entonces, un buen tratamiento requiere un médico y un psicólogo. ¿Por qué un médico? Porque sucede a veces que el paciente consume drogas, cuando está en la fase de dependencia, que está muy angustiado de consumir drogas, siente sensaciones de estar muy ansioso, muy tenso, muy deprimido. Entonces, a esas personas que tienen tensión, depresión, angustia, tenemos que darle medicación para calmar la angustia, porque si no le calmamos la angustia, va a consumir más drogas. Entonces, el médico y el psicólogo trabajan la parte física de la angustia y el psicólogo trabaja la parte psicológica de la angustia. Entonces es un tratamiento completo. También tenemos que saber de que la droga se impregna en el cerebro, se impregna en el cuerpo y tenemos que desintoxicarlo. Entonces un médico tiene que hacer un tratamiento para desintoxicar la droga. No solamente que no consuma, sino que tiene que desintoxicarlo, porque la droga se impregna en el cuerpo. Entonces es importante que acompañarlo este proceso, ¿sí? Entonces no solamente es un tema de ya, que lo hagan. La tercera pregunta, que no recuerdo cuál es, si Patrick me ayuda con la pregunta. Bien, sí. Alex, ¿qué tal? En Alto del Sol. ¿Puedes repetir la última pregunta, por favor? Adelante, Alto del Sol. Bien, compañero. Con respecto al punto de, acá un joven quiere saber sobre los tipos de drogas que existen. Adelante, banda de Chilcayo. Hay diferentes tipos de clasificación de drogas. Tenemos legales, ilegales, depresoras, estimulantes, alucinógenas y todo tipo, ¿sí?
Básicamente hay un montón de formas de clasificarlo, dependiendo del efecto, dependiendo del marco normativo, de la legal e ilegal. Por ejemplo, drogas legales, ¿cuáles son? Las más conocidas, el tabaco, el café. Digamos el tabaco y el alcohol. El café también es una droga. Sí. ¿Y cuáles son las drogas ilegales? La marihuana, la pasta, cocaína, las drogas de diseño y todo eso. Drogas depresoras, tenemos el alcohol y la marihuana, que generan una sensación de estar más cansados, más relajados, más tranquilos. Y drogas estimulantes, ¿cuáles son? La cocaína, la pasta, que te hace sentir como que en fiesta. Y tenemos las drogas alucinógenas, que también no hemos hablado, que tenemos el San Pedro y la ayahuasca, que ustedes en la zona selva es muy conocido, ¿no? Que son drogas que generan alucinaciones. Entonces, todo ese proceso, la clasificación de drogas va en función de los efectos, el marco legal y la sensación que nos deja en el cuerpo.